un antes y un después de pandemia. Antes se hablaba mucho de todo lo que es la estrategia a nivel dentro de las organizaciones. El teletrabajo se veía como muy lejano. Vino la pandemia, sacudió a todas las organizaciones y hoy todas esas cosas que antes nosotros lo veíamos eh, muy lejos o que no pertenecía a nuestra organización, se nos obligó. Y quiero iniciar con esa reflexión, Feji, perdón, de la experiencia que has tenido, cómo ha evolucionado en Costa Rica en términos de organización, en todos esos aspectos, principalmente en el manejo del capital humano. Claro. En efecto, se habla de pre-pandemia y post-pandemia. Los análisis de datos, de comportamiento y todo tienen como un antes y un después, como usted lo ha mencionado. Y ahí hay varios elementos que tocar o que observar. Uno tiene que ver con los cambios drásticos o bruscos y cómo el cambio que tiene que ver con hacer algo distinto a lo que se hacía antes no garantiza realmente que la persona esté preparada para hacerlo o para hacerlo de manera exitosa. Entonces, eso por una parte, la pandemia obligó a generar un cambio drástico, implicó que las personas hicieran esa variación de la forma en que hacían las cosas sin que necesariamente tuvieran todas hubiesen logrado hacer lo que se llama la transición hacia ese nuevo estado, hacia esa nueva comprensión de cómo se llevaba adelante el trabajo y las distintas dinámicas, porque en el marco de la pandemia no solo cambió la dinámica laboral, sino distintas dinámicas de relación. Entonces, para marcar un primer elemento relacionado con el cambio y el manejo de cambio y las transiciones exitosas, cómo lograr que esas transiciones realmente permitan a la persona incorporarse de una manera adecuada a una nueva realidad, ¿verdad? Por otra parte está lo que permitió la pandemia, que fue que muchas personas empezaran a cuestionar el valor de estar en casa, de la relación, de no tener que viajar para trabajar, de todas estas dinámicas que también forzó el teletrabajo, pero que las personas empezaron a cuestionar y en muchos de los casos a sentirse cómodas con esto. Entonces, en términos del talento, y eso es algo que hemos observado incluso cuando hay reuniones de diferentes personas encargadas de estas áreas, de estas gerencias, es que las personas hoy protegen profundamente su tiempo, su teletrabajo y incluso están dispuestas a cambiar o a ganar un poco menos para no tener que sacrificar el hecho de estarse moviendo, el hecho de tener que ir a los espacios de manera presencial. Si bien en todo esto hay una diversidad y hay personas que valoran el hecho de ir y de interactuar directamente, hay una tendencia más marcada a mantenerse en la virtualidad, ¿verdad? Y eso es parte de la nueva realidad y esto incluso en ocasiones tiene retos para la retención del talento, porque cuando hay algún cambio implica esas variaciones en las condiciones de las personas, la persona puede renunciar, digamos, por cuestiones que impliquen variar ese condición de bienestar o que le agrega bienestar, que es no tener que moverse, no tener que estar en presas. Eso en términos como generales que podríamos empezar a conversar. Mencionaste algo de valorar desde el punto de vista de las personas. En todas las reuniones que he tenido digamos, con gerencias y entre otras, se habla mucho de generar valor no solo hacia afuera, hacia los clientes, proveedores, sino también generar valor hacia adentro precisamente por todos esos cambios. ¿Cuáles consideras deben ser los primeros pasos o los pasos seguros que debe tener, digamos, una organización principalmente para generar valor hacia adentro? Sí, sí, eso también que planteas es valioso y ahí hablamos de la sostenibilidad.
Porque el enfoque hacia afuera, si bien una organización o una empresa tiene una realidad de orden también comercial, es decir, existe para generar bienes y servicios que agreguen valor a la vida de los otros, eso lo hace a través de sus personas, de las personas que están dentro de la organización. En el marco de las materias sustantivas de la sostenibilidad, la materia de las personas es clave para la sostenibilidad, es decir, para cómo nosotros logramos agregar valor de manera constante hacia afuera. Y dentro de los elementos que yo podría decir, número uno, Cristian, es que las personas entiendan cuál es el propósito que tiene la organización y se logren conectar con ello. Es decir, que cuando yo entre a la organización, entienda para qué hace esto la organización, por qué tiene sentido estar en este espacio, cuáles son los valores, es decir, lo que es importante para esta organización y cómo yo puedo conectarme también desde mi realidad, desde mis valores, desde lo que resulta relevante para mí, mi propósito inclusive, con esa propuesta que tiene la organización, que tiene que ver más con esa visión estratégica. Eso, desde mi perspectiva, es de los elementos sustantivos e incluso a efectos de hacer planificación en las distintas dimensiones de la organización, el tener esta claridad de cuál es el propósito, es decir, ¿para qué estamos aquí con profundidad? Nos cuestionamos para qué estamos aquí, cómo bajamos eso a una realidad operativa. Acompañamos a las empresas antes de, incluso cuando están en proceso de transformación, a revisitar ese propósito y hacer las planificaciones en función de ese propósito. Porque nuevamente eso lo que hace es que conecta las distintas partes de la organización con la fuente de fuerza, de energía y de motivación, que es el propósito, digamos, sustancial de la organización. Ese como un punto fundamental. Ahora, las organizaciones de hoy no son las mismas organizaciones, las mismas empresas de hace 10, 15 y mucho menos 20 años. Se habla mucho de de revisar, y creo que diste en dos palabras claves que, bueno, es un poco de la pregunta que estaba más adelante, pero quiero tocarlo con vos. Tiene que ver precisamente con el tema de los valores y sobre revisar el propósito ante toda la competitividad que hay hoy, que no es la misma de hace 20 años, cada cuánto la organización debe replantearse o analizar tanto el tema de valores como el para revisar el propósito. Sí, bueno, eso ha cambiado sustantivamente. Antes incluso las planificaciones en las organizaciones se hacían a 10, 15 años. Ahorita hablar de una planificación a 5 años ya es un periodo extendido, ¿verdad? E incluso la recomendación es hacer ejercicios anuales que permitan una reflexión y, si fuese necesario, un remozamiento de los elementos sustantivos de la planificación estratégica y, sobre todo, que estos ejercicios le permitan a las personas que lideran no perder el norte y estar trasladando estos elementos sustantivos de la planificación, del propósito a su gente. Entonces, estamos justo conversando sobre una transformación en un área específica de una organización y se planteaban 5 años y las personas que estaban en el espacio de discusión decían, esto puede llevar hasta 2 años, este proceso de transformación. Entonces decíamos, lo que pasa es que imagínense, cuando esto suceda a los 2 años, ya esto va a requerir inmediatamente replantearse una nueva forma de hacerlo. Entonces, es ejercicios formales idealmente cada año, pero Leandro, sobre todo y más en el marco de la agilidad, estar constantemente haciendo espacios estratégicos de ideación, de reflexión, de apertura, de escuchar a las partes con una gran frecuencia. No esperar a que llegue el año para sentarnos todas las partes juntas
a revisitar esa planificación que hicimos el año anterior, sino que esto esté abierto a discusión, esté abierto a críticas, a remozamiento, a mejoras, que sea parte de una cultura de mejora permanente. Eso es algo muy importante en este momento de la historia, donde hay permanentemente cambios a nivel tecnológico, hay nuevas formas de hacer las cosas y ante eso también hay que tener una claridad, que hay que elegir qué hacer y hacerlo bien. Tampoco vamos a estar cambiando continuamente de sistemas, ¿verdad? Porque también eso requiere que las personas no solo comprar un sistema, digamos, eventualmente, sino que las personas realmente lo adopten y lo usen, que ahí es donde determinamos que esto realmente ha sido exitoso. Pero entonces es esto, es adoptar una cultura en la que haya una mejora continua y una reflexión constante sobre si esto que nos hemos propuesto en la planificación estratégica, si este propósito que estamos intentando bajar en acciones operativas, está realmente considerándose en esas actuaciones. Y de lo contrario, pues tomar las medidas correspondientes. Ahora, ¿cuáles son los errores que has visto, los errores más comunes que has visto y que todavía, a pesar de lo que se conoce hoy en día, las empresas siguen cometiéndolos? Eh, bueno, hablemos hay distintas Puntos realidades. puntos de mejora, digamos que siguen. Sí, sí, hacer proyectos que estén desvinculados con una planificación estratégica, desarrollar proyectos porque responden a algo que ha sido llamativo, que me han dicho que resulta muy bien, pero que no necesariamente son una solución adecuada para la realidad de mi organización. No todas las soluciones, no todos los softwares, no todas las propuestas, incluso de consultoría, sirven para todas las organizaciones. Y eso es algo que sucede en muchos casos cuando llegamos a las empresas y vemos, por ejemplo, que hay un CRM que no está funcionando, que está ahí, que está ocioso, y nos y preguntamos qué sucedió ahí. Y dice, bueno, es que lo compramos, pero en realidad no lo pudimos implementar. Y ese no pudimos implementar lo puede tener muchos factores, muchas variables del por qué no ocurrió, pero una de las principales es porque no necesariamente se ajustaba a la realidad de aquella organización. Entonces, uno de los puntos es que esté desvinculado de la planificación estratégica, es decir, que eso está vinculado realmente a lo que nos hemos propuesto, que es relevante para lograr los objetivos sustantivos de la organización, para agregar valor a la organización. Es deseable que la organización no invierta su tiempo, esfuerzo y energía en nada que no agregue valor de manera sustancial, ¿verdad? Entonces, esa es una. Actuar o hacer iniciativas, desarrollar iniciativas que no estén vinculadas a la planificación estratégica, desarrollar soluciones que no necesariamente respondan a la realidad de la organización, ¿verdad? Cada organización tiene una realidad en términos de su sector, de su madurez en las distintas áreas, por ejemplo, de su madurez en términos de la gestión de los datos, del uso de los sistemas, de la digitalización. Entonces, ese es un segundo punto que me parece muy relevante. Y otro, como un tercero que está vinculado al anterior, es creer que por generar un cambio, una medida, un sistema, eso va a cambiar la realidad de la organización. Y es que para que realmente ocurra un cambio exitoso, una transformación exitosa, eso va mucho más allá de una solución técnica, de una propuesta, tiene que ver con que cada una de las personas dentro de la organización realmente genere una transición hacia esa nueva forma de ver la realidad, hacia esa nueva forma de usar una herramienta para solventar el trabajo que se realiza. Entonces es eso, es entender que cambiar algo o implementar algo nuevo no es una garantía del éxito dentro de la organización. Yo diría que esos tres elementos de nuestra experiencia también trabajando con organizaciones y con liderazgos son muy comunes y en realidad es sencillo hacer ajustes o cambiar eso porque tiene que ver con volver a los elementos esenciales. Bueno, esto que vamos a hacer está vinculado con los elementos estratégicos. Sí, avancemos, ¿no?
pues revisemos qué está pasando y por qué si hay una propuesta de estas. En el otro sentido, ¿es ajustado a las condiciones que tenemos en términos presupuestarios, de capacidad instalada, de recursos? Sí, avancemos, ¿no? Y la última, tenemos capacidad y la gente está preparada, incluso antes de comprar la solución, empezamos a trabajar en ello, o simplemente trajimos la solución y creímos que eso resolvía las cosas. Entonces, esas tres preguntas y respuestas pueden ayudar de alguna manera a solventar esos errores comunes que se encuentran en las organizaciones. Estamos con Feji Salas, ella es la fundadora de Sabia Studio. Feji, veo ahí en el banner de fondo que tienes habilitamos transformaciones sostenibles. ¿Qué tan importante es para una empresa una transformación con un enfoque sostenible y cuál es la oferta que tienen ustedes de asesoría a las organizaciones en ese tema? Sí, claro. Entender qué implica transformar o transformarse va más allá, como le mencionaba, de un cambio puntual. Tiene que ver con, en ocasiones, y dentro de las organizaciones, con cientos o miles de cambios que en conjunto realmente generan esta transformación. Esto que lo que creemos de transformaciones sostenibles es cómo acompañamos a las organizaciones con un modelo en el que no solo planteamos una consultoría y decimos esta es la forma, sino que generamos espacios con las partes claves, con las partes de toma de decisión para generar conciencia y entendimiento sobre la forma integral que opera la organización, pero además para entender cuáles son los puntos palanca que pueden habilitar esas transformaciones y empezar y focalizar la atención en esos puntos esencialmente. Entonces, transformación sostenible es que nos garantizamos el acompañamiento en las organizaciones y de esos liderazgos claves de la organización para el desarrollo de competencias puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, de esa visión estratégica, de esa toma de decisiones estratégica, de esas comunicaciones claves que les permitan a estas personas, no solo durante nuestra estancia, digamos, en la organización, desarrollando un proyecto, hacer cambios, sino que cuando nosotros nos vamos, las personas hayan adquirido recursos, competencias que les permita sostener eso. Y eso tiene que ver con el desarrollo de competencias para el cambio. Y cuando hablamos sostenibles es que vayan más allá de nuestro paso por la organización. Y ahí, tomando un poco el tema del liderazgo, el acompañar a esos liderazgos para que logren hacer interpretaciones o tener perspectivas distintas sobre lo que ocurre en el rol que están desempeñando, en las personas que están liderando y en su entorno, es parte fundamental de lo que hacemos. Como decía, hace un momento me llama poderosamente la atención porque tuve el gusto de entrevistarte, no sé, creo que hace, bueno, no digamos años, pero sí hace bastante tiempo. Una de las cosas que me llamó la atención de tu oferta es precisamente la iniciativa de dar asesoría empresarial y profesional. Y hoy veo con mucho agrado de que no solo estás como la socia fundadora, sino está también Viviana Bosa, que es socia consultora y Nicole Salas, también como socia consultora. Entonces, me encantaría que nos contaras cuál ha sido tu estrategia para poco a poco Sabia Estudio fuera creciendo. Me imagino que dichosamente tienes una buena posición ante clientes, pero que nos contés cómo fue ese trayecto que hoy tengas incluso dos socias consultoras a tu lado. Sí. Bueno, el elemento fundamental tiene que ver con creer en el talento y acompañarme del mejor talento. Eso durante mi historia, Cristian, eso ha sido fundamental en mi paso por el sector público y privado. Yo he tenido la oportunidad de construir equipos de altísimo valor que me han permitido lograr objetivos en conjunto, que hemos logrado objetivos en conjunto que han sido de alto impacto. Y eso es algo
que yo vivo con mucha gratitud, con mucha alegría. Viviana y Nicole son parte del equipo directo de Sabia y son personas que aportan desde su sensibilidad, desde su experiencia, esa fuerza que complementa cómo inició desde mis ideas y desde mi entusiasmo Sabia Estudio. Ha sido un complemento muy valioso. Y algo importante y adicional es que cuando hacemos proyectos, cuando hacemos consultorías en las empresas, vamos construyendo equipos especializados que nos permiten hacer un abordaje integral. Es decir, ya no estamos solamente, en ese caso, Vivian y yo, Vivian, Nicole y yo, sino que nos apalancamos en equipos de profesionales especializados en las distintas áreas que también agrega muchísimo valor al trabajo que realizamos y que me siento también muy orgulloso de las diferentes personas con las que vamos y hacemos impacto en las organizaciones. En el área de talento específicamente, digamos, en el área, por ejemplo, de desarrollo de perfiles de puestos, de manuales de sus perfiles de puestos, en el área de procesos, hemos hecho alianzas también con otras empresas que se dedican a eso puntualmente directamente, por ejemplo, a nivel de entendimiento y análisis financiero, trabajamos con profesionales de altísimo nivel que acompañan a las organizaciones a entender dónde, vamos, porque hay una realidad. Y muchos líderes de organizaciones entienden que les va bien porque tienen recursos en el banco, pero no necesariamente tienen una claridad de Ujú. dónde viene eso, qué es lo que le da más rentabilidad y cómo eso les permitiría eventualmente seguir creciendo, transformarse. Entonces, también a partir del análisis de esos datos, le facilitamos a las organizaciones una mayor comprensión para la toma de decisiones estratégicas. Entonces ahí vamos sumando áreas dentro de la organización que son parte clave de la transformación, es decir, que empiezan a tocar áreas fundamentales y nos armamos con equipos que desde mi perspectiva son del más alto nivel y con una enorme sensibilidad, que ese es el punto central de Sabia, lograr transformaciones en las personas y las organizaciones, porque logramos que sean conscientes, es decir, no solo que tengan esa inteligencia que les haya hecho llegar hasta ahí, sino que sean conscientes de todos los recursos que tienen y de todo el potencial que tienen para transformarse. Una de las preguntas que siempre le hago a mis entrevistados y entrevistadas tiene que ver un poco por dos áreas. Una tiene que ver con el liderazgo, precisamente, porque volviendo a la pregunta de hace unos minutos, el concepto de liderazgo de hoy no es el mismo de hace 20 años. Para Feli, ¿qué es el liderazgo de hoy? Sí. Yo creo en el liderazgo consciente, que tiene que ver con una capacidad de inspirar al otro, de mostrar una visión y de permitirle desarrollarse, al tiempo que desarrolla y mueve a los equipos a cumplir también con objetivos y agregar valor, pero siempre entendiendo que la persona tiene un lugar fundamental y que propiciar que el otro se desarrolle y trascienda y se transforme durante la tarea, durante la parte técnica para mí es lo que determina el liderazgo. Entonces, en ese liderazgo consciente que tiene un entendimiento de sus recursos personales, tiene una dominancia técnica relevante, porque hay que ser robusto en un área técnica, pero sobre todo tiene una cualidad de conectar y de desarrollar a las otras personas, a las personas que están alrededor. Eso, de una manera sencilla, son tres líneas que son fundamentales para identificar ese liderazgo, esas habilidades de liderazgo, competencia de liderazgo que pueden tener las personas, la capacidad de transformar a la gente mientras desarrolla la tarea, mientras agrega valor desde lo técnico. Ya se terminó ese tipo, no digamos líderes, sino ese tipo de jefes que eran un poquito celosos cuando veían a una persona creciendo y llegaban ahí. Ahora los liderazgos, no sé si coincides conmigo, tienen que ver con un poco más de ser un mentor de los equipos de trabajo. Sí, 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 en alguna medida. Vamos a ver, aquí hay varios puntos. Uno, la mentoría es yo
desde mi parte experta, de lo que ya yo pasé, le digo al otro cómo conducirse. Hay otro elemento fundamental de las personas que ejercen liderazgo y es coachar al otro. Y es a partir de los recursos y la inteligencia de la persona hacer preguntas que estimulen al otro a resolver, a estimular el cambio. Y por otra parte, abrir espacio para que el otro, desde su libertad y desde el reconocimiento de esas capacidades a través del coaching también, pueda ir tomando las mejores decisiones para su desarrollo. Entonces, coincido con usted en el sentido de, yo particularmente me siento muy contenta cuando la gente con la que trabajo prospera, crece y de repente veo que está incluso exponiendo elementos que superan lo que yo había visto al inicio y eso a mí me entusiasma mucho porque yo particularmente me siento muy contenta de compartir con gente que también me estimule, me permita crecer y eso lo he visto durante el camino, durante mis experiencias acompañando y liderando equipos, de cómo personas que en algún momento iniciaron con alguna labor fundamental fueron creciendo dentro del equipo y luego lideraron procesos y luego asumieron posiciones de relevancia y de liderazgo. Así que eso puntualmente creo que es fundamental y por eso decía, en la persona que lidera hay que ver fundamentalmente tres elementos. Uno, su capacidad personal de desarrollo, de autonomía, de reconocimiento, digamos, no, las personas suelen tener, digamos, su ego en alguna manera y eso a veces las inquieta, las confunde, pero como un liderazgo tiene que tener un ego muy reducido en el que ver el crecimiento del otro es un estímulo para el desarrollo propio. Ese por un lado. Es decir, la seguridad y la confianza propia es fundamental a nivel personal. Por otra parte, a nivel técnico, el desarrollo, el cómo usted puede dar mentoría al otro porque tiene conocimientos técnicos y porque puede orientarlo en alguna medida, pero también reconocer que una persona que ejerce liderazgo no tiene que ser experta en todas las materias. Más bien es cómo habilita los espacios para el desarrollo de los demás que tienen sus expertices técnicas. Porque, por ejemplo, en Sabia, como le mencionaba, entramos a hacer una consultoría y llevamos expertos de diferentes áreas. Yo no necesariamente soy experta en todas esas áreas, pero habilito el espacio para que ellos desarrollen su trabajo y orienten en alguna medida con una claridad también, digamos, empresarial de cuál es el gran objetivo que tenemos que lograr como equipo en ese espacio. Y finalmente, el punto de la capacidad para relacionarse, para construir redes que fortalezcan los equipos, las relaciones, que amplíen la capacidad para que el otro piense en esta persona cuando haya una oportunidad. Esos tres elementos fundamentales del liderazgo. Para Sabia Estudio y principalmente para vos, Fegui, ¿qué concepto tienes o para vos qué es éxito? Es agregar valor al otro mientras yo siento que estoy en apego con mis valores y con mi propósito. Entonces, cuando trabajo en las organizaciones, cuando estoy haciendo una consultoría con los equipos y observo las evoluciones en las empresas, en las personas, es decir, veo que estamos agregando valor al tiempo que yo estoy haciendo algo que me nutre, que me entusiasma y que está pegado a mis valores, eso para mí es éxito. Ahora, y lastimosamente se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué no es negociable para Fegui Salas? Los valores, el respeto, la integridad, la comunicación transparente, esos tres elementos que son eh, sustantivos para mí en toda dinámica de relación. El respeto, la integridad, es decir, hacer lo que digo y más allá de decir, es el mejor decir es hacer, se dice entonces en conformidad con lo que decimos y con lo que nos comprometemos como empresa, como personas, corresponder a ello y la comunicación transparente. Es entender que no todo el tiempo vamos a lograr hacer todo o que no todo el tiempo las cosas van a ir de la manera que planteamos inicialmente, pero tener esa capacidad de enfrentar y de trasladar esas comunicaciones a las partes para estar en armonía con esos objetivos o con esas expectativas.
qué importante es la transparencia y diste en el clavo, considero que es muy importante principalmente a la hora de hacer negocio, a la hora que vamos a conversar con nuestros clientes o proveedores. ¿Cuánto peso debe, si queremos darle peso a esos valores que acabas de mencionar, cuánto peso tiene la transparencia a la hora de que vas a negociar con un nuevo cliente? Es fundamental, tiene un impacto enorme. Incluso, Leandro, hay algo que sucede y es no todo el tiempo las personas o los liderazgos en las organizaciones tienen total claridad de lo que realmente están requiriendo como organización, ¿verdad? En ocasiones solicitan algunas eh, apoyos puntuales y no necesariamente es eso lo que está requiriendo la organización. La transparencia tiene que ver con decir, yo puedo ofrecer esto, pero también esto es lo que vemos en la organización y entendemos que para lograr ese objetivo que usted plantea, primero hay que empezar así, ¿verdad? Y puede ser que más allá de hacer una gran fuerza de tarea y un proyecto que se extienda por mucho tiempo, puede ser que eso implique algo mucho más acotado y de acompañamiento puntual a un liderazgo para entender mejor o para tener nuevas interpretaciones sobre lo que está sucediendo. Entonces tiene que ver con esa realidad, con ese mostrar una realidad que podemos ver desde nuestra posición, que no es la realidad absoluta ni la verdad absoluta, sino es una perspectiva diferente que puede y que nos ha pasado en ocasiones ajustar el alcance de los proyectos que se han establecido algunas organizaciones. Y no tiene para nada que ver con limitar a las personas, sino más bien decir, con este contexto y con este recurso, lo más sano y lo más adecuado para no desperdiciar o para no mal invertir los recursos es empezar así, ¿verdad? Empezar con un proyecto de estas dimensiones, un poco más focalizado, que les permita entender hacia dónde pueden, hasta dónde pueden llegar, ¿verdad? Entonces, eso, o por ejemplo, a nivel, cuando estamos desarrollando proyectos, ser muy transparentes cuando encontramos bloqueos o barreras que no permiten que los proyectos avancen y que son críticas para el desarrollo. Trasladar eso con muchísima agilidad de esa comunicación a las partes claves e incluso ser transparente con los liderazgos, ¿verdad? Con mucho cuidado, con mucha prudencia, pero también hacerles ver cuando en algunos momentos sus propias interpretaciones o su propio rol está generando algunos bloqueos dentro de la organización, algunas barreras sobre el desarrollo. Y eso requiere muchísima asertividad, Cristian, porque al final y al cabo es muy valioso cuidar a los clientes y esa es también la razón de ser, agregar valor a las organizaciones con las que nos comprometemos, pero también tener esta capacidad para trasladar con mucha transparencia e integridad lo que vamos viendo en el camino. ¿Dónde te ves en 5 años? Sé que es una pregunta muy trillada ya y que estamos ante un momento que todo es muy rápido, pero muy brevemente, Fellit, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Sabia sigue creciendo y como una empresa boutique concentrada en desarrollar y acompañar de manera estratégica a los liderazgos a nivel nacional y a nivel de la región. Y ese es un punto, digamos, de seguir creciendo, continuar siendo reconocida a nivel nacional y a nivel de la región. Y sobre todo, sostener esta cualidad que nos ha caracterizado hasta el momento de que marcamos la diferencia en el espacio cuando llegamos. Transformamos realmente la experiencia de las personas y la vivencia. Y eso, desde mi perspectiva, entonces crecer, seguir con ese enfoque de agregar valor y transformar la experiencia de las personas y las organizaciones a nivel nacional y a nivel regional y crecer en nuestro equipo. Que ese es parte de lo que hemos venido haciendo y queremos seguir avanzando, Leandro, pero siempre con mucho apego a esa calidad y esa cercanía que nos ha caracterizado hasta hoy. Perfecto, Reggie. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero conversar más con vos en un futuro. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Cristian, por este espacio, lo valoro muchísimo y
a la gente que pueda escuchar también valoro el tiempo. Un gran abrazo.